Vamos a estar abriendo en el libro de Santiago, en el capítulo 4 y versículo 3, mientras se prepara la pantalla, pero si trajiste Biblia mucho mejor. Y bueno, estamos y seguimos y retomamos en este viernes, después de alguna ausencia, por lo menos 1 o 2 viernes que no tuvimos estos estudios tan necesarios, imprescindibles diría yo, porque es el principal vínculo que tenemos con Dios, el tema de los viernes, que es la oración. Así que en este encuadro de palabras de estudio estamos retomando entonces el tema de la oración y veníamos hablando de diferentes tipos de oraciones y bueno, veíamos una oración y otra, pero hoy vamos a hablar de una oración muy particular, la que no se debe hacer, la oración que Dios no escucha. Ese tipo de oración la que hoy vamos a estar investigando un poquito y vamos a tomar como cabecera entonces el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 3. Y mientras todos se encuentran, Señor, queremos encontrarnos contigo, queremos darte la gloria y el honor, queremos tomarnos de tu diestra, Señor, y tú nos tomes por tu diestra, amado. Y estando ahí, Señor, esculpidos en tu mano diestra, como dice tu palabra, nos levantes en ti, oh Dios, levantándote tú y levantándonos a nosotros en ti. En un tiempo anunciado de victoria, en un tiempo de torrente ininterrumpido, en un tiempo de fuego abrasador, Señor, en un tiempo de recoger y no desparramar. Como dice tu palabra en Eclesiastés, hay tiempo para juntar y tiempo para desparramar. Pero gracias que este es tiempo de juntar y los que no juntan contigo desparraman. Por eso queremos juntarnos a ti y juntarnos con tu perfecta voluntad, más cuando se trata de hablar de la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Por lo que tienen abierto Santiago, capítulo 4 y versículo 3. Yo en realidad no tengo abierto ahí, pero tengo el pasaje acá, porque ahora nos vamos a ir a la seguidilla de otros pasajes, pero es tan breve que lo pongo acá a mi costado. Entonces, el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, donde dice, y así leemos en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Hoy en día de estudios bíblicos sobre el tema de la oración, tipo de la oración mal hecha, la que Dios no escucha, la que a Dios no llega, y por eso está encabezado Santiago 4, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal. Tomen asiento, hermanos. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que en este estudio nos hemos encontrado con diferentes tipos de oraciones que no imaginábamos que existían. De verdad. Yo me acopio, por ejemplo, en ese sentido a la última oración que estuvimos estudiando, que la llamamos, y no creo que mal llamada, sino bien, porque quedó bien demostrado en la Escritura, que hay oraciones de negociación con Dios. Eso lo vimos, eso está en archivos, ¿no? Si alguien lo quiere ir a chequear en el canal de YouTube de la iglesia, hay listas inclusive preparadas y todas las prédicas juntadas de estos viernes entonces de estudio bíblico, pero bueno, ya dejamos eso atrás y recuerdo inclusive, no sé si no fue el último capítulo de ese estudio, de ese tema, de esa temática, oraciones y negociaciones con Dios, y que fue tremendo, fue realmente algo que tocó hondo, se ve, en medio de la audiencia, que no es solamente esta que puede estar acá, más allá de ser muchos o no tantos, pero sí en la audiencia que se va sumando y que son unos cuantos a través del canal de YouTube. Esa fue una de las prédicas más tocantes, ¿no? de más viewers, de más oyentes, de gente que la vio. Y esto lo veo no menos importante, porque esto de orar es súper importante, ¿no? Porque sabemos que la oración es lo que nos acerca y nos vincula con Dios. Es eso que nos despega de nuestra chatura, de nuestra realidad humana y cotidiana, y nos anexa al cielo. Y nos mete tierra adentro en esos brazos tiernos de Dios para fundirnos en una misma naturaleza con Él en la cual en verdad estamos, pero vamos creciendo en eso, tenemos que seguir creciendo en eso. Ayer acá mismo en este púlpito, Dios nos estuvo hablando, como el miércoles en la iglesia de Playa Pascual, en el tema del Espíritu Santo.
Pero ayer veíamos en el libro de Efesios, entre otras cosas, que hablando de medidas, ¿no? Que estamos desde inicios sellados con el Espíritu Santo. Pero versículos más adelante, ahí en el libro de Efesios también, se habla, dice, más bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Hay un nivel bajo inicial, el sello del Espíritu Santo. Sos mío, te dice el Señor. Y eso te demuestra ante nube de testigos que le perteneces al Rey. Pero hay una medida que llenar. Y esa medida se llena en Dios en la medida que vos perdés medidas en el sentido de estatura. ¿A qué me refiero? Cuando vos te achicás, ¿no? ¿Cuándo uno se achica? Cuando uno se pone de rodillas, ¿viste? Cuando uno se pone a orar. Y cuando uno se pone a orar, a veces ni siquiera te mantenés erguido sobre las rodillas. Capaz que sos un poco bastante como yo, que soy bastante de orar cabeza en el piso. No me va a salir solamente callo en las rodillas. Dentro de poco voy a venir con un callo acá, mira. ¿Y eso por qué? Porque es muy lindo esto de frecuentar el regazo de Dios. ¿Y por qué la postura? Bueno, la postura es importante, pero más allá de la postura abiertamente de lo que estamos hablando en la física, es la postura espiritual de nuestra alma y nuestro corazón. Y esa actitud interior nuestra de humildad y dependencia, aun cuando vamos a orar, y en eso que, como dice la misma Escritura, si hemos de orar como conviene, no sabemos. O sea, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a caminar en los lineamientos de la palabra de Dios para orar como conviene. Y entonces acá hoy se van a hablar oraciones que no convienen, oraciones que no están bien, oraciones que por ahí se nos van a salir por los poros humanos, pero tenemos que achicar, como decíamos, perder estatura y rigidez si hubiese acaso en nuestro corazón para agradar a Dios. A Dios hay que agradarlo siempre. ¿Cuánto gritan amén a eso? Siempre, pero imagínate cuánto más cuando estás en línea directa con Él. Cuando estás en oración, vos tenés que realmente estar en frecuencia. No podés salirte de frecuencia porque estás directo con Dios, así que ese momento inicial de cosas grandes, si vos lo sabés mantener y alinear ese momento con Dios y no haya una distorsión que le haga ruido en los oídos a Dios. ¿Viste cuando hay cosas que vos decís, esto me hace ruido en el oído? Cuando hay cosas que te incomodan y cosas que no están bien, no están acorde. Pero Dios tiene su naturaleza. Dios tiene su rigidez también, ¿por qué no? En esa su santidad que nos hace bien a nosotros entender de qué manera tenemos que allegarnos a Él para agradarle. Y que no sea que nuestra oración sea desoída. No, porque cuando uno lee acá donde estábamos en Santiago capítulo 4 y versículo 3 para adelante, que luego vamos a volver a este pasaje, y si querés ya te vas a ir buscando Lucas capítulo 9, es a donde vamos a ir ahora, vas a ver en la continuación de eso que yo te decía de Santiago, que hay realmente como una pedrea, ¿no? Como que van cayendo algunas piedras, como diciendo por qué hay cosas que a Dios le hacen ruido en los oídos, ¿no? Cosas que son nuestras, cosas que tenemos que hacerlas a un costado y agradarle en todo y cuanto más cuando estamos orando. Así que aprendiendo a orar mejor y aprendiendo la oración que no hay que hacer para no hacerla, Lucas 9, primer ejemplo, y ahí en Lucas 9... Bueno, a partir del versículo 5, me van siguiendo, ¿no? Por acá está la pantalla, algunos con Biblia, otros con el visor, diríamos así, de su celular. Y bueno, y ahí nos vamos a encontrar en un momento importante, ¿no? Un momento crucial, que Jesús ya estaba para partir, ya se iba, versículo 51 de Lucas 9, ya se iba al cielo, dice, cuando se cumplió el tiempo que él habría de ser recibido arriba. ¿Cuántos saben que queda poquito que hemos de ser recibidos arriba de ahora nosotros, ¿no? Ya viene Cristo. ¿Me van siguiendo, no? Y dice que cuando llegó ese momento, bueno, él afirmó su rostro. Hay que afirmarse en las cosas de Dios, hay que afirmarse en el norte, en las cosas de Dios y no perder orientación en las cosas que el Señor quiere que mantengamos firmes, y como es congregarnos y servirle y ser buena gente y ser de buen testimonio y todo eso que Dios nos viene hablando mucho en estos días también. Y dice que cuando llegó ese momento para él, que ya iba a ser recibido arriba, ya estaba al final de la cuenta de estadística de lo que él venía a hacer aquí en la tierra. Dice que envió, versículo 52, dice que envió mensajeros delante de él, bueno, los cuales fueron estos discípulos y entraron en aldea, dice el versículo 52, de samaritanos. Y ustedes saben que entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. En realidad, sí, había una dualidad en eso. Vamos a ser
claros, ¿no? Porque a veces pasa, y no nos tiene que pasar a nosotros, que pueda haber esta situación dual, ¿no? Que de los dos lados no se llevan bien conmigo y yo tampoco me llevo bien con los de ese lado. Eso no tiene que ser así. Capaz que hay gente que se puede no llevar bien contigo, pero vos llévate bien con todos. Tenés que seguir la paz con todos en cuanto a vos te respecta. ¿Me vas siguiendo? Pero acá en realidad era de los dos lados, ¿no? Entre samaritanos y judíos y samaritanos no se llevaban bien. Y el Señor, bueno, como que, no, el Señor no es busca pleitos, ¿no? Es busca razones para demostrar un poquito lo que hay en el corazón de cada uno de sus hijos y los manda a estos dos, y a no cualquier dos de sus discípulos, manda, versículo 54, a Jacobo y a Juan. Dos de los escogidísimos discípulos, Juan, Jacobo y Zebedeo. Estos tres y Pedro eran los reescogidos discípulos. Y estos dos, que uno dice, wow, deberían estar así, como tienen que estar, sin embargo, los vamos a descubrir en algunos bemoles en esto, ¿no? Porque en esta cuestión de lo que venimos hablando, de que judíos y samaritanos no se llevaban, y a ver el tropezón o no, que sí, en verdad lo hubo en la oración de estos, por aquellos que les causaban molestias, se denota justamente en estos que deberían de ser los ejemplares, los que ya tenían la lección aprendida y sabían cómo orar. ¿Qué quiere decir esto? Sabían cómo dirigirse a Jesús, cómo hablar con Jesús, porque lo que estamos tomando como ejemplo no es una oración netamente, sino un momento de charla con Jesús. Y la oración es eso, es un tiempo de charla con Jesús. ¿Me vas siguiendo? Porque no estamos hablando al aire. Cuando estás en oración estás hablando a Dios el Padre, estás hablando a Dios el Hijo, estás hablando a Dios el Espíritu Santo. Estos tres son uno y concuerdan. Y Él está aquí con nosotros. Y bueno, estos cuando van como enviados ahí a la ciudad de los samaritanos, ¿y cómo les va en ese desencuentro? En realidad les va mal, porque dice que, versículo 53, que no los recibieron. ¿Y qué más? Los prejuzgaron, dice que los juzgaron por el aspecto que ellos tenían, así, viste, una presunción, una manera despectiva. Entonces estos dos escogidos, ¿no? Como te digo, que tenían que ser intachables, mostraron fallas en su oración, en su hablar a Jesús por estos que estaban con problemas con ellos. Y entonces que viendo lo que estaba pasando, estos discípulos le dijeron al Señor, versículo 54, ¿quieres? Escuchá bien, mira lo que están orando, ¿no? Le están hablando a Jesús. ¿Quieres que descienda fuego del cielo y se los consuma a estos? A veces uno dice, ¿será que es de Dios esto de que, bueno, de lo que me está pasando, que capaz que es lo que le estaba pasando a ellos, que es agresión, destrato, no fueron recibidos, fueron mal juzgados? Y entonces eso a veces lo que genera es una reacción vehemente, carnal, una reacción no agradable a Dios. Tanto que hay gente como que está pidiendo en la necesidad de paz y de libertad de esa situación tan contradictoria, ¿no? Esa situación de rechazo, de no ser recibidos, como los samaritanos no lo recibieron a ellos, que los estaban prejuzgando por apariencia nada más, hacían un juicio de ellos, por el aspecto de ellos nada más, y eso parece que juntaba como dinamita dentro de los corazones de Juan y Jacobo, y hacen este tipo de oración delante de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere que nosotros sigamos nuestros impulsos vengativos y violentos y paguemos el mal con mal? De hecho, ese era el planteo natural, aún en el momento, podríamos decir, de esta oración, de hablar estos con Jesús, y le dicen entonces lo que ya te comentaba, le decían, Señor, ¿querés que descienda fuego del cielo? Y un poco como se respaldaban escrituralmente hablando, así como hizo Elías, decían ellos, ¿no? Como que encontraban cierto respaldo en la escritura para ser tan vengativos y que recibieran ese brazo justiciero de Dios y que Dios tomara, digamos, cuenta en el asunto y terminara Dios con ellos. Pero cuando viene eso a Jesús, mira, hay algo importante, ¿no? A mirarlo y darnos cuenta. Cuando Jesús recibe esta petición de ellos, diríamos tipo oración, versículo 55, parece que Jesús estaba de espaldas. ¿Por qué te lo digo? Porque dice, entonces volviéndose Jesús está
está de espaldas a esas oraciones violentas y vengativas. Señor, que le caiga un rayo a este, porque mira lo que me hace. Mira cómo me desprecia, mira cómo no me está recibiendo, mira cómo me destrata, mira cómo me juzga, cómo tuerce todo. Y entonces uno, con el ansia de paz y de ser libre, capaz el camino, ¿no? Igualmente que estos dos, pero el Señor, ya sabiendo la que se venía, ¿no? Él lo sabe todo. Aún la palabra, decía el salmista, no está en mi boca y tú ya lo sabes. Entonces él estaba de espaldas, ya como que no queriendo escuchar lo que sabía que iba a venir en oración. Pero él es tan bueno que igual se volvió a ellos, versículo 55, y les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Eso es algo importante, que nosotros sepamos de qué espíritu somos y de qué espíritu no somos. Ahora fíjate que está hablando, claro, uno enseguida lo aplica a lo que es el Espíritu Santo. ¿Está bien? Somos del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios tiene que afectar nuestro espíritu. Porque cuando está hablando esto y está diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, no pone espíritu con mayúscula, dando referencia al Espíritu Santo. Pone espíritu con minúscula, dando referencia al espíritu humano de ellos. Quiere decir, nuestro espíritu humano, el con minúscula, tiene que vivir bajo la afectación del Espíritu Santo de Dios, que es el que tiene mayúscula. Para que nosotros no seamos vengativos y estemos crujiendo dientes y diciendo: ¿cuándo se le va a terminar la vida? Y Dios no va a hacer nada para librarme de este desprecio y esta situación que perduraba en el tiempo. ¿Desde cuándo? Ni sabemos. Sí sabemos, ¿no? Históricamente, mucho tiempo atrás, esto se había implantado entre samaritanos y judíos y todavía duraba y todavía habría de durar un tiempo. Pero lo importante es que ellos tendrían que aprender a convivir con esa situación, pero también a orar por esa situación. Porque, ¿cuál es la oración que sí hay que tener cuando hay estas situaciones de tantos desencuentros? La oración que tenemos que tener, justamente hablamos recién del culto que tuvimos el miércoles en Playa Pascual, es la oración que tuvo el primer mártir cristiano, Esteban, libro de los Hechos, capítulo 7, que se le pegó, hizo un copio y pego de la oración que hizo Jesús en el Calvario, cuando Jesús fue crucificado. Y en este caso Esteban fue apedreado. La oración fue otra, no fue esta, que le baje un rayo, no. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Esa es la oración de bendición y no de maldición, porque si no es errarle y no saber a qué espíritu pertenecemos. ¿Por qué? Porque no le podemos ir con semejante barbaridad a Jesús, de Dios, cuando Él se autodefine de esta manera, versículo 56, porque el Hijo del Hombre, está hablando del mismo, no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Tremendo. Así que qué lindo y cuán más grato y más sanador para uno mismo, en vez de estar gruñendo y enojado y resentido y guardando malos recuerdos y eso manteniéndolo aún sobre las rodillas cuando estamos delante del 3 veces santo. Lo más lindo es soltar perdón, es amar y bendecir a los que nos maldicen. ¿Cuántos gritan amén? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que, mirá, si me seguís, vamos rapidísimo, bastante para atrás, al primer libro de Reyes, en contraposición a lo que acabamos de ver en Juan y Jacobo, dos discípulos enormes de Cristo. Pero bueno, hay errores, se corrigen. Hay problemas, se mejoran. Hay que mejorar nuestra oración, la mejoramos. No guardemos rencor. No seamos vengativos ni estemos pidiendo la vida a nuestros enemigos jamás. Porque esa no es la voluntad del Padre, pero no la fue ni siquiera desde la antigüedad, porque en primer libro de Reyes, capítulo 3, ahí cuando Salomón estaba emergiendo, recién puesto en el reinado, era un muchacho en realidad, de muy poquitos años, ora a Dios. Y dice que le pidió, versículo 9, le dijo en su oración Salomón, le dijo a Dios: da pues a tu siervo corazón entendido,
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Claro, él iba a empezar a reinar y él quería hacerlo bien. Entonces le dice, y también dale a tu siervo corazón para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Le dice. ¿Y qué? Y le agradó al Señor delante de él la oración que Salomón pidiese esto. Y la respuesta está en el versículo siguiente, el versículo 11, donde Dios le dijo, porque has demandado esto. ¿Qué había demandado? Corazón entendido para juzgar, discernir entre lo bueno y lo malo, para poder gobernar al pueblo de Dios. Dice, porque has demandado esto y no pediste para ti ni muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Entonces, ¿qué? Resumen, versículo 12, que Dios aquí le dice, te he dado corazón de sabio, de entendido, etcétera, etcétera. Todo eso tremendo que sabemos que terminó siendo Salomón un tremendo y encumbrado sabio que lo venían a escuchar de lejos. Y cómo desde ese entonces ya Dios deja ver eso, ¿no? Eso bueno que en este caso sí hubo, en el caso de Salomón, de no pedir la vida de sus enemigos. Ahora, lo bueno es que él no pidió mal, sino que pidió bien. Y que, ¿sabes qué? Dios le terminó dando paz con sus enemigos. No habiendo él pedido la vida de sus enemigos, Dios lo que hizo, le dio paz con sus enemigos. Es tremendo. ¿Será que Dios puede ponerte en paz con tu samaritano? Con ese que está en la vereda de enfrente de tu vida, que te tira piedras permanentemente, que no te recibe, que no te ama, que no te comprende, que no te valora, etcétera, etcétera. ¿Será que Dios lo que quiere es que baje un rayo o que Dios te quiere poner en paz aún con tus enemigos? Eso es lo que Dios puede hacer. Esa es una oración importantísima a corregir. Porque hay gente que permanecen en conflicto porque están pidiendo mal. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que tenemos que hacer a la manera de Cristo, a la manera de Esteban, que no era un nadie en realidad en la iglesia, porque era del campo raso en realidad. Luego llega al diaconado, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Su espíritu con minúscula estaba bajo la tutela de la influencia de Dios. Entonces no tenía rencor en su corazón, no guardaba nada y mucho menos delante de la presencia de Dios cuando era momento de orar. Vamos a otro ejemplo de otra oración que no hay que hacer. Como decía Santiago capítulo 4 versículo 3, que a veces si se pide de esta manera no se recibe también, porque en otro ejemplo también se puede estar pidiendo mal. Y vamos a Marcos capítulo 10. Vamos a encontrar Marcos. Y en el capítulo 10 vamos a ubicar el versículo 35 de Marcos 10, versículo 35. Ahí vamos a encontrar otra coincidencia, ¿no? Porque esas cosas que Dios hace, las hace también, ¿no? Aun cuando Dios nos alineaba, ¿no?, esta sucesión de pasajes para este momento lindo de compartir enseñanza bíblica, para aprender a orar mejor. Y ahora volviendo al Nuevo Testamento, acá en Marcos 10, como te digo, y versículo 35 en adelante, los que vuelven a cometer error en su comunicación con Dios, tipo de la oración, son los dos mismos, Juan y Jacobo. Se estaban quedando repetidores, ¿no? Como que bueno, está bien. Y como que el Señor dice, yo soy tu maestro, vos sos mi discípulo. Solo que hay discípulos que le damos más trabajo al Señor, ¿no? Y ahí vamos y repetimos la materia y otra vez, bueno, hasta aprender, porque será cuestión nada de eso, que nada más de repetir hasta que aprendamos, ¿no? Porque los dos mismos, mirá, Marcos 10. Versículo 35. ¿Quiénes? Estos dos repetidores. Están en jardinera todavía, parece. Jacobo y Juan. Y dice que estos, versículo 35, se acercan a Jesús. Y le dicen, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Están en plena oración, ¿no? Como quien dice. Y el Señor, en el caso anterior estaba de espalda, ¿no? Yo creo que acá lo está mirando por arriba del hombro, por lo menos. Y le dice, ¿qué quieren que yo le haga? ¿No? Mirá estos dos. Versículo 37. Le dice, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Qué vanidosos!
qué vanagloriosos. Qué gente de fachada, ¿no? Qué gente de esa que le gusta ser vista y ser el centro del espectáculo. Cuando vos estés en el trono, ahí en el cielo, Señor, yo quiero estar a tu lado, a la derecha, y el otro a la izquierda. Nos cuenta otro pasaje paralelo a este, en otro evangelio. Escuchá bien, era gente grande. Y mandan a la madre a hablar con Jesús también. Es tremendo. Es tremendo lo que había allá dentro de su corazón. Corazones no puros. Corazones no agradables delante de Dios, corazones altivos, vanagloriosos. Esa manera, diríamos, desagradable para Dios de ser y de existir, porque en verdad, hablando de Él siendo Dios se hizo hombre y se hizo pobre y habitó entre los hombres, y en esa humillación Él recibió exaltación. Pero el que se enaltezca será humillado, dice la Biblia en realidad. Y estos dos, en verdad, estaban para ser exaltados por Dios, pero ahora estaban en una condición proclive a ser humillados, porque se estaban autoexaltando. Lo que querían ellos era aparecer. Y le están diciendo un disparate al Señor. Están buscando lo que no tienen que buscar. Están mirando para no tienen que mirar. Están pensando lo que no tienen que pensar. Su corazón se llena de codicia. Y están pidiendo y pensando para ellos mismos, para su bienestar, un poco para lo que nos va a dejar ver el libro de Santiago, digamos, cuando la gente pide conforme a su codicia. Entonces, cuando vienen con esto a Jesús y le dice Jesús, como ya dijimos, ¿qué quieres que le haga? Y ellos le responden, bueno, que en tu gloria estemos uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Terrible disparate, ¿no? Le están pidiendo al punto que le dice el Señor así. Les marchita de una la oración que ellos no sé qué pensarían, de lo buena que ellos suponían que podía hacer. El Señor más bien les planta esto y le dice, entonces Jesús le dijo, no saben lo que están pidiendo. Es un mamarracho lo que están pidiendo. ¿Viste cuando uno ora y le hacemos ruido en los oídos a Dios, como decíamos hoy? Y estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo un desacuerdo con el corazón y la naturaleza de Dios. Si habrá que conocer a Dios a través de su palabra, para no perder tiempo con oraciones que no van a pasar el cielo raso. Cuando pedimos para nuestra codicia, cuando pedimos para nuestra vanagloria, para ser vistos. Cuando Dios le da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces le tiene que responder categórica y de primera mano de esta forma, no saben lo que piden. Lo mismo que pareció lo que le dijo anterior, no saben a qué espíritu pertenecen, ignorantes, ¿no? En el momento de conocer a Dios, en el momento de hablar con Dios a través de la oración. Entonces, bueno, se toma su tiempo pacientemente el maestro con sus discípulos repetidores y le termina explicando. Bueno, allá al final, en el versículo 4, va al meollo del asunto y se los define, ¿no? Y le dice, versículo 40, bueno, porque el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, digamos parafraseándolo, no es para ustedes, sino para aquellos, final del versículo 40, para quienes está preparado. Para ustedes no, ustedes están ambiciosos, ustedes están vanidosos, ustedes quieren ir y ubicarse en lo que no les corresponde. No es para ustedes, sino para quienes está ya preparado. Uno tiene que estar contento con lo que le toque a uno en Dios, para lo que Dios tenga para uno. Yo me acuerdo cuando a mí el pastor, cuando yo era miembro de la iglesia, nada más como que, no sé, vería algo para uno en Dios en cuanto al ministerio y siempre me estaba empujando, ¿no? Siempre dale y bueno, púlpito y estar delante de la gente y todo esto. Y yo más bien requisente a todo eso, ¿no? Siempre como que no me gustó mucho esto, en el sentido, por supuesto que lo disfruto, pero claro, estar así como uno tiene que estar en momentos así, tan expuesto, tan lindo, ¿no? En Cristo, ¿no? Para poder serte de bendición, pero en esas instancias iniciales uno más bien como replegado, como que si no me ve el mejor, si no me llama al frente el pastor mejor, pero Dios le da gracia al humilde, pero al altivo, a estos dos, como quedaron afuera de la ecuación. Y en este caso, bueno, porque están hablando de algo que obvio ya estaba delineado de otra manera en cuanto a la eternidad, quién se iba a sentar a la derecha y quién se iba a sentar a la izquierda de Jesús. Un planchazo de parte de Dios para estos dos, que no era para destruirlos todo esto, sino para formarlos, que no oraran la oración que no hay que orar, para que pidieran
como conviene. Porque como empezamos y ahora entonces terminamos en Santiago, capítulo 4, donde decíamos en el versículo 3 que nos decía justamente el pasaje que a veces pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué? Porque pedís para vos mismo, para tu vanidad, para todo esto de Juan y Jacob, para gastar en vuestros deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Porque claro, todo eso es el empuje de un mundo consumidor y vanidoso, a ver qué auto tengo, a ver qué casa tengo, a ver qué ropa visto. Y eso es amistad con el mundo. Eso es adulterio espiritual. Por eso dice, oh almas adúlteras. Eso es amistad con el mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo eso que es vanidad y que me vean y quiero andar con la mejor ropa, con el mejor auto y a veces, bueno, cargando con un presupuesto que no cabe en uno. Porque simplemente es un poco esa carrera visual, ¿no? De a ver quién se ve mejor. Y todo eso es atípico para con Dios. Dios no quiere nada de eso. Es amistad con el mundo, competitivo entre ellos mismos. Un mundo consumidor que se va consumiendo a ellos mismos, queriendo ser todos, cada uno lo mejor, pero en apariencia en realidad, porque es mera cáscara nada más. Y eso es algo que hay que sacarlo de nosotros, porque a Dios esto lo enciende. Mirá, Dios se enoja en celo santo, porque dice justamente el Espíritu, dice versículo 5, nos anhela celosamente. Y no quiere Dios que estemos en esa carrera vanidosa y pidiendo para gastar nuestros deleites. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es soberbia. En versículo 6, Dios resiste a los soberbios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hay que someternos a Dios, hay que resistir al diablo y el diablo huirá. ¿Viste? Toda esa cosa que estamos hablando es diabólico. Eso que le hace tanto ruido a Dios y Dios se pone tanto de espalda y que le puede pasar a cualquier Juan y Jacob, a cualquiera. Que el mundo se nos meta adentro y entremos una loca carrera en la cual no hay que entrar. Y si entraste, salí. Porque eso es enemistad con Dios. Es lindo estar en amistad con Dios. Es lindo estar en enemistad con un sistema destructivo como el sistema que maneja a este mundo. No que el mundo lo maneja él, no. Este sistema maneja el mundo. Y esto hay que entenderlo como una batalla espiritual y por eso hay que resistir al diablo también, dice. Y entonces va a huir de vosotros, pero para tener autoridad sobre el diablo, lo primero dice, hay que someterse a Dios. Entonces, te vas a acercar a Dios, versículo 8, y ya casi terminamos. Te vas a acercar en oración a Él, y Él se va a acercar a vosotros. No va a ser una oración repelida por Dios, que Dios va a decir, no, ¿qué me estás pidiendo? Esto no es mi voluntad. No, vos te vas a acercar en la condición correcta, con el corazón correcto. Te vas a acercar y Él, está bien, me acerco a Él también. ¿Y qué? Y tenemos que limpiar nuestras manos, tenemos que salir del doble ánimo, que sí, que no, que voy, o me quedo, que entro y que salgo, que paro o me acelero. No, tenemos que ser constantes, humillados delante del Señor y Él nos va a exaltar, porque de verdad la oración es una plataforma al cielo, a un Dios ilimitado que quiere sacar de ti lo mejor y que te va a hacer a ti lo que no imaginaste que había para ti. Porque cuando hablamos de lo que estábamos hablando, y ya terminando, los discípulos eran solo pescadores, eran gente, como decíamos hoy, de Esteban del campo raso. Sin embargo, en Dios está el potenciamiento verdadero, el que nos conviene, es la honra, la bendición, y Dios está atento en su corazón para la oración del justo. Por eso te animo a que ores, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque dice que si algo pedimos, sabemos que de Él lo tenemos. Si pedimos de acuerdo a su voluntad. ¿Me escuchaste? Si uno pide, pero pide de acuerdo a la voluntad de Él, eso te va a venir. Pero todo esto tiene que ser la preparación, el sacar de nosotros todas esas escamas, diríamos así, de este mundo, como las escamas que le cayeron de los ojos a Saulo, y sus ojos vieron y entendió. Que nosotros veamos y entendamos que Dios está cerca, y hay una oración que sí llega, y a la que Dios se inclina, y la que Dios sí va a responder en tu vida hoy día también. Inclina tu rostro y orando,
Padre, te damos gracias, Señor. Gracias que podemos entender el camino por donde no vamos a andar. Camino que aprendieron otros también antes que nosotros. Pero Salomón, aún de pequeño, ya bajo la influencia del manto de tu presencia, ya se arropaba en él un sentimiento diferente a lo normal y natural. No estaba vengativo con sus enemigos. Buscaba así, Señor, el norte de hacer lo agradable delante de ti, y tú te ocuparías y te ocupaste en realidad de sus enemigos, dándole paz por todas partes. Amado, eso queremos. Queremos bendecir a los que nos maldicen. Queremos orar por ellos y no maldecirlos. Queremos seguir adelante, Señor, con tus planes, como para Salomón era el reinar, también es para nosotros, nos llamas a ser reyes y sacerdotes juntamente con Cristo. Señor, te pedimos, Señor, que no haya en nosotros la amargura arraigada en el resentimiento de lo que haya sucedido o lo que siga sucediendo con algún samaritano por ahí, en algo que pueda estar así permitido, porque en definitiva es para nuestro bien, para que aprendamos a amar aún a los que nos aborrecen, bendecir aún a los que nos maldicen, y en esto seremos como tú, Señor, y en esto, en lo que sigue también seremos como tú. Entonces, Señor, seremos oídos, seremos bendecidos y honrados en tu diestra, en este tiempo que ya no es el de Salomón. Él lo tuvo y lo aprovechó. Queremos nosotros aprovechar nuestro tiempo, nuestra oportunidad de estar en tu regazo, Jesús, cargados por tus brazos y catapultados, Señor, hacia la victoria que tú ya ganaste en la cruz del Calvario por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, y dame un aplauso bien grande. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.